Es interesante pensar cómo el Evangelio fue llevado al Imperio Romano y cómo la palabra de Dios alcanzó gente que eran parte de este sistema político, de este sistema religioso, y penetró y pues cambió también la sociedad, afectó la vida de muchísimas personas. Ahora quiero detenerme esta mañana en Romanos capítulo 7. Vamos a ocupar desde el verso 15 hasta el verso 20. Romanos capítulo 7, verso 15 al 20. Y esta mañana quiero establecer lo que sería el fundamento de lo que probablemente va a tomarme un par de sesiones más, un par de predicaciones o enseñanzas, porque resulta que el capítulo 6, 7 y 8 del libro de Romanos están conectados. Y hay mucho que hablar, hay mucho que aprender con relación a la vida cristiana, a nuestra condición espiritual y a la relación con el pecado. Y esta mañana solo voy a tratar de establecer el fundamento de la condición del apóstol Pablo y continuar el martes, y creo que continuaré el próximo domingo también, para que podamos establecernos en todas estas verdades espirituales que encontramos aquí. Así que esta mañana solamente será el fundamento. Verso 15 del capítulo 7, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oramos sobre esto. Padre, necesitamos que tú apliques tu palabra en nuestro corazón, que nos des entendimiento de tu voluntad, de tu obra, de tu propósito para nuestra vida, de tu provisión a favor nuestro. Ayúdanos esta mañana mientras meditamos en tu palabra, para que podamos establecernos, para que podamos afirmarnos, para que podamos avanzar. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Sabemos que solos, que separados de ti nada podemos hacer. No podemos permanecer, no podemos avanzar. Te necesitamos a ti, Señor, obrando en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos reveles tu voluntad, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a comprender las verdades espirituales que están escondidas en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gracia, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenía un conflicto esta mañana con respecto al tema del mensaje, porque hay varias cosas que podríamos encontrar acá en este pasaje, conectadas con el capítulo 7, conectadas con el capítulo 6 y con el capítulo 8. Pero quiero comenzar esta mañana entonces estableciendo el fundamento del conflicto que el apóstol Pablo experimentaba. Es interesante ver que el apóstol Pablo muestra su humanidad, muestra su debilidad. Él no se muestra como alguien súper espiritual, que no tiene problemas, que no tiene conflictos, sino que al contrario, él se expone. Y él está diciendo: quiero que sepan que a mí me sucede algo que no lo entiendo. Y es que tengo un conflicto con el pecado. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y cuando me examino a mí mismo, cuando examino mi corazón, yo descubro que yo quiero ser más santo, caminar en justicia, obrar de manera que lo que haga sea agradable a Dios,
pero me descubro continuamente sabiendo que he hecho lo malo, he cometido injusticias y que aún aquello que yo sabía que no era agradable a Dios y que no quería hacerlo, terminé haciéndolo. Es interesante porque si eso viene de la boca del apóstol Pablo, uno de los líderes más prominentes de la iglesia y en el Nuevo Testamento y en la Biblia, entonces podemos entender que ese es un conflicto que se aplica a la vida de todo creyente. O sea, no es algo que solamente el apóstol Pablo pasó, sino que es un conflicto de todos los creyentes. Y el apóstol habla acerca de su condición, diciendo que él no entiende por qué termina haciendo lo malo. Ahora, yo creo que la forma de aplicarlo en nuestra vida sería esta. ¿Cuántos se han descubierto que en lo interior, en su ser, quisieran ser más santos? ¿Y cuántos se han descubierto que no pueden lograrlo? El apóstol Pablo nos enseña que esa es la posición nuestra como creyente. Y él habla mucho acerca de la condición del hombre natural como un esclavo del pecado, viviendo en el pecado, sin tener otra opción más que pecar, porque tiene una naturaleza de pecado y no tiene la posibilidad de dejar de pecar. Pero Pablo también habla de la condición del creyente. Y nosotros como creyentes hemos nacido de Dios. Por la fe hemos recibido el Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Pero sucedió algo cuando nosotros nacimos de nuevo, y es que el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu, formando una nueva criatura. Somos una nueva creación, una creación que nunca antes existió, porque es una mezcla, voy a usar esa palabra, divino-humana. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. El hombre en su naturaleza humana no es divino, tiene un espíritu humano. Pero el creyente ha sido hecho participante de una naturaleza divina. Pero hay un pequeño detalle que el creyente no ha logrado entender en la mayoría de casos, y es que nuestra naturaleza de pecado no fue cambiada. Simplemente fuimos perdonados y Dios nos declara libres de toda condenación. Pero nuestra naturaleza vieja sigue inclinada al pecado. Y por eso el apóstol Pablo en sus cartas escribe cosas como que hay que desvestirse del viejo hombre, como quien se quita la ropa, y vestirse del nuevo hombre. El apóstol Pablo habla de andar en vida nueva, si hemos resucitado con Cristo. El apóstol Pablo habla acerca de hacer morir lo terrenal. Entonces vemos que en la práctica todo creyente va a encontrar un conflicto, que es el conflicto del cual el apóstol Pablo está hablando. Él hace cosas que no quiere hacer, y cosas buenas que él quisiera hacer no las hace, porque en su propia naturaleza humana él se descubre como caminando en dos direcciones. Él se siente inclinado hacia el pecado, pero también se siente inclinado hacia la santidad. ¿Y a cuántos les pasa lo mismo? Nuestra naturaleza humana está viciada. El apóstol Pablo dice que el viejo hombre está viciado, está acostumbrado al pecado. Estamos programados hacia el pecado, estamos inclinados hacia el pecado, pero eso no debe de justificar vivir en el pecado, porque ya recibimos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero sí es importante que cada creyente entienda que este es un conflicto que todo cristiano verdadero va a tener. Todo creyente va a tener que luchar con sus sentimientos, con sus pensamientos, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a ser tentados de diferentes maneras. El hecho de que no pequemos en una área no significa que seamos mejores que los demás, porque todos pecamos de una o de otra manera, y todos tenemos que luchar, todos tenemos que resistir el pecado. Pero es interesante o importante entender que aunque somos hijos de Dios, que aunque somos una nueva criatura, Dios no nos mató, sino que nuestra naturaleza de pecado, nuestro verdadero ser,
nuestro espíritu humano, que estaba condenado al pecado y separado de Dios, fue perdonado, fue liberado de la culpa por causa de la fe en Cristo, y ahora Dios nos ha dado de su espíritu, y su espíritu se ha unido a nuestro espíritu, y por eso es que ahora somos llamados hijos de Dios, por el espíritu de adopción. Y por eso podemos llamar a Dios Padre. ¿Cuántos pueden hacerlo? Si usted todavía ora Dios eterno, Dios altísimo, usted necesita conocer a Dios como Padre. Y la forma de llegar a entender que Dios es su Padre es por medio de ser adoptado como un hijo, recibiendo el espíritu del hijo, recibiendo el espíritu de adopción. Pero aún recibiendo el espíritu del hijo, aún siendo hijos de Dios, mientras estamos en el mundo, mientras estamos en la carne, vamos a tener este conflicto. Y por eso el apóstol Pablo ocupa el capítulo 6, capítulo 7 y parte del capítulo 8 para hablar de esta realidad que es necesario que la entendamos para que podamos saber cómo podemos alcanzar la victoria. Pablo menciona en el verso 17 que ya no es él quien hace aquello, sino el pecado que mora en él. Él reconoce o él confiesa que en su naturaleza humana hay pecado. Así como en la naturaleza de Dios, Dios es santo, en la naturaleza humana hay pecado. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos este conflicto. Y es donde muchos son derrotados. Dios nos inclina hacia la santidad, hacia la justicia, hacia la verdad, hacia la misericordia, hacia caminar en amor. Pero nuestra naturaleza de pecado nos sigue inclinando hacia lo que es satisfactorio para nosotros, hacia el egoísmo, nos inclina hacia la injusticia, nos inclina hacia todo aquello que a Dios no le agrada. Y entonces el creyente que no llega a entender que vive en ese conflicto y cómo obtener victoria en ese conflicto, al final termina siendo derrotado. Y por eso es que vemos que la vida cristiana cuesta. La transformación de nuestra existencia completa toma tiempo. Y por eso el Señor Jesucristo habló acerca de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguirle, porque es un estilo de vida de negación. Es un estilo de vida el cual el apóstol Pablo también menciona en Gálatas cuando dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Pablo habla acerca de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. Y dice de que si nosotros logramos llegar a caminar en el Espíritu, no vamos a hacer las obras de la carne. Y Pablo habla en Gálatas capítulo 5 acerca del fruto del Espíritu y habla acerca de las obras de la carne. Veámoslo en este momento para que vea cómo el apóstol Pablo pone ese conflicto en la vida de los creyentes como una contraposición en la que aparentemente el creyente se encuentra en medio. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pablo está diciendo acá que el creyente está en el medio. El Espíritu Santo está tratando de inclinarlo hacia la santidad, a producir frutos que glorifiquen a Dios, pero el creyente también participa de una naturaleza de pecado, que es lo que llama la carne, y no es una referencia al cuerpo, es una forma de hablar de la naturaleza de pecado, y dice que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y el creyente se encuentra en medio, teniendo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Va a desarrollar un estilo de vida en el Espíritu o va a continuar caminando en la carne? ¿O va a alternar su existencia, tomando a veces acciones muy espirituales, muy santas, muy justas, pero volviendo continuamente a las acciones de pecado, de injusticia, de carnalidad, que es lo que normalmente nos sucede, mientras no descubrimos las claves para poder vivir en victoria?
Y por eso es que necesitaremos más tiempo para poder examinar todo esto, porque según la palabra de Dios hay victoria en Cristo Jesús. O sea, el hecho de que seamos tentados, el hecho de que seamos atraídos hacia el pecado, no significa de que necesariamente vamos a tener que vivir en pecado porque vamos a ser derrotados por el pecado, sino que la palabra de Dios provee que hay victoria en el nombre de Jesús y que hay victoria por medio del Espíritu Santo. Pero hay que trabajar y usar los principios que están en la palabra, y sobre todo hay que caminar por fe para apropiarnos de la victoria. Pero el fundamento es entender que todo cristiano verdadero tiene un conflicto. Quiere ser más santo, pero no puede. Quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios, quiere cambiar, quiere crecer espiritualmente. Pero se descubre que cae, que reacciona, se descubre inclinado hacia el pecado, porque hay un deleite, porque hay una satisfacción, porque hay un vicio en nuestra naturaleza de volvernos hacia todo aquello que desagrada a Dios. Así que Pablo vuelve a mencionar aquí en Gálatas 5 el conflicto del cual está haciendo referencia en la carta a los romanos, y menciona que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Verso 18. Y en el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y todos estos son pecados sexuales. Pero no solamente son parte del fruto o de las obras de la carne, los pecados sexuales. Luego menciona en el verso 20, idolatría, hechicería, ahí ya nos metemos hasta con el ocultismo, enemistades, relaciones personales. Dice que las enemistades son obra de la carne. Dice que los pleitos y los celos y las iras y las contiendas y las disensiones son obras de la carne. O sea que Pablo menciona que son obras de la carne los pecados sexuales, pero también son obras de la carne las malas relaciones personales. Y nosotros podemos pensar, ¿verdad?, o considerar que el gran pecado, el gran pecado en el área de la sexualidad, pero no consideramos que hay pecado en las relaciones cuando no hay misericordia, cuando no hay perdón, cuando hay celos, cuando hay contienda, cuando hay ira, porque esto nos lleva a cometer injusticias unos con otros. Y el apóstol Pablo dice de que estas son parte de las obras de la carne. Luego agrega envidias, agrega los homicidios, la borrachera, las orgías, y luego para cerrar la lista dice, y cosas semejantes. Así que el apóstol Pablo establece que estas son las manifestaciones de la naturaleza de pecado, que prácticamente son obras de injusticia, obras de inmundicia, obras pecaminosas y que no pueden agradar a Dios. Pero luego menciona en el verso 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y él agrega algo, contra tales cosas no hay ley. Pablo está entonces escribiéndole a los Gálatas, haciéndoles entender que todo creyente tiene que avanzar, tiene que crecer en su proceso de vida, haciéndonos entender que se trata de mucho más que simplemente pertenecer a la iglesia. Se trata de ser transformado, como también lo dice en Romanos capítulo 12. Y entonces Pablo enseña de que todo creyente se va a encontrar en el centro donde es necesario tomar una decisión. Voy a vivir por el Espíritu, voy a ser guiado por el Espíritu, voy a someterme a la guianza del Espíritu, o voy a aceptar mi inclinación carnal, voy a someterme a los deseos pecaminosos de mi naturaleza caída. Todo ser humano, todo creyente, mejor dicho, todo creyente verdadero va a tener que encontrar ese conflicto en su vida. Y en ese conflicto va a ir tomando decisiones que van a fortalecer su vida espiritual y van a causar que su vida carnal se deteriore, como crucificando las pasiones, haciéndolo morir.
O puede suceder lo contrario. Va a alimentar, va a proveer para los deseos de la carne y va a causar que su vida espiritual se deteriore. Y aquí es donde tenemos que aplicar esto en nuestra vida, hermanos. Porque todo creyente vive cada día siendo tentado. Todo creyente experimenta cada día que en su naturaleza humana hay una inclinación para lo que es egoísta, para lo que es injusto. Pero todo el tiempo el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo pone en nuestro corazón inclinaciones. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos da direcciones a seguir, pero depende de nosotros el someternos a ella. Entonces el fundamento que quiero poner esta mañana es simplemente entender. Todo cristiano verdadero tiene el conflicto que el apóstol Pablo expresó. Si el apóstol Pablo, con todas las revelaciones, con toda su influencia en la iglesia que estaba siendo edificada, siendo establecida, expone su debilidad y de una manera muy honesta, regresémonos al capítulo 7, de una manera muy honesta, él comienza diciendo en el 15, que es el párrafo que estamos ocupando, es que lo que hago no lo entiendo. Si el gran apóstol Pablo puede humillarse para exponer su vulnerabilidad y su debilidad, yo creo que lo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que todos estamos en la misma condición. Pero tenemos que seguir escudriñando qué más dijo el apóstol Pablo, cómo él obtuvo la victoria, qué hizo él para poder ser libre del pecado, obtener victoria sobre el pecado. Y por eso es que vamos a necesitar conectar una serie de escrituras que están en el capítulo 6, en el 7 y en el 8. En el verso 21 del capítulo 7 el apóstol escribió lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos ya saben que el mal está en ustedes? Y todos nuestros hijos nacen inclinados al mal. Mire, hubiera sido bueno realmente, ¿verdad?, si lo planteáramos de esta manera, que cuando nacimos de nuevo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Dios no solamente nos perdonara, sino que nos hubiera dejado limpios, inclinados a la santidad y sin posibilidad de pecar, sin poder ser tentados. Pero esto en cierta manera era imposible a menos que nos matara. Y ahí es donde entra la voluntad humana, porque nosotros tenemos que crucificar nuestras pasiones. Nosotros tenemos que hacer lo que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Pero tiene que ser un acto voluntario. Ahora que ya conocemos del Señor, de su reino y de su voluntad, Dios espera que nosotros todos tomemos la decisión de seguirle a Él y de que trabajemos en hacer morir lo terrenal. Y ahí entra, hermanos, una tarea bien particular. Cada uno tiene que examinar. ¿Sus problemas son de tipo sexual? Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el poder del Espíritu Santo. ¿Sus problemas son en su corazón? Dureza, falta de misericordia, celos, contienda, ira. Es posible obtener victoria por el mismo Espíritu Santo. Es posible cambiar la forma de vivir, pero Dios quiere que lo hagamos voluntariamente. Ahora, el fundamento, de nuevo, insisto, es que el conflicto todo creyente lo tiene. El inconverso no. El inconverso, el incrédulo, no está pensando si sigue en su vida de pecado o si se dispone a servir a Dios, porque no existe en él la capacidad de santificarse. Contrario a lo que sucede en nuestra vida. Ocupemos un texto del capítulo 6. Capítulo 6, verso 22. Pablo dice, aplicándolo a nosotros como creyentes, que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios nos dio su Espíritu, hemos sido justificados, fuimos libertados de la condenación eterna, nuestros pecados fueron borrados, fuimos adoptados como hijos de Dios.
Pero la naturaleza pecaminosa todavía permanece en nosotros. Y va a permanecer ahí hasta que usted la mate. Por eso es que hay que matar al viejo hombre. Por eso es que hay que hacer morir las cosas terrenales. Nuestro problema es que muchas veces nos conformamos únicamente con acumular conocimiento bíblico. Nos conformamos con aprender versos. Nos conformamos con entender doctrina bíblica. Pero no trabajamos en cerrar nuestra boca cuando vamos a hablar algo que no edifica. No trabajamos en llevar cautivo todo pensamiento cuando vienen a nuestra mente pensamientos de maldad o de venganza. No trabajamos en crucificar nuestros sentimientos y terminamos explotando en ira, ofendiendo, hiriendo a otros, porque nos hemos conformado con un estilo de vida superficial, donde sí hacemos cosas buenas como congregarnos y alabar a Dios, pero no estamos atendiendo nuestra necesidad espiritual de fortalecernos en el poder del Espíritu Santo y de hacer morir todo lo carnal en nosotros. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Y ahí es donde vamos a comenzar a fortalecer nuestro entendimiento y nuestra área o nuestras áreas de aplicación a partir de esta primera sesión esta mañana. Pero vea que el apóstol Pablo está diciendo que una vez somos libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Y esto es algo también necesario de comprender, porque el apóstol Pablo prácticamente enseña que el ser humano solamente puede vivir como esclavo del pecado o como siervo de Dios. Y nos instruye a nosotros que hemos sido libertados del pecado a vivir como siervos de la justicia. Ya no continuar participando de las obras infructuosas de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Somos instruidos a un cambio de vida, que muchas veces nosotros lo hacemos muy superficial, solamente en aquellos pecados más graves, aquellos pecados que consideramos más grandes. Pero en realidad se trata de una transformación interior. Se trata de estar llenos de entrañable misericordia. ¿Cuántos ya se sienten que están llenos de entrañable misericordia, hermano? Usamos misericordia así de a centavos nosotros. Poquitos de misericordia. Pero entrañable misericordia, hermano. El apóstol Pablo usa esta frase: vestidos de amor. ¿Cuántos andan vestidos de amor? Que así se les nota el amor, hermano. No, hombre, si es que andan inundando así como cuando uno se echa perfume, ¿verdad? Y en el momento que se lo echa bien escandaloso. Y entonces donde quiera que va, el gran olor. Entonces, vestido de amor, hermano, significa que se puede percibir, anda irradiando esa presencia de amor. Y esos son los niveles de los cuales el apóstol Pablo habla. Pero nosotros no, ¿verdad? Amamos con el amor humano, amamos a veces con un chispazo del amor de Dios, perdonamos pero no olvidamos, perdonamos pero guardando la distancia. Entonces tenemos que reconocer, estamos bien lejos del propósito de Dios de vidas cambiadas. Y quizá podríamos compararlo en lo natural, cuando después de un terremoto las casas, los edificios quedan destruidos, rajados, y vienen las personas y no quieren invertir en destruir aquello y volverlo a edificar. ¿Y qué hacen? Solo repellan y solo lo pintan. Yo creo que nosotros pecamos de esa manera. ¿Cuántos están de acuerdo? Solo repellamos nuestra injusticia, solo repellamos nuestro pecado, solo tratamos superficialmente de manera que ya no se vea, pero sigue estando ahí. Y por eso el apóstol Santiago menciona que cada uno peca cuando es seducido por su propia concupiscencia. Y entran todas las áreas, como por ejemplo murmurar, rebelarse, ofender. De dentro de nuestro corazón, dijo el Señor Jesucristo, que salían todas las cosas malas. Mientras no crucifiquemos al viejo hombre, mientras no hagamos morir lo terrenal, mientras no fortalezcamos lo espiritual, vamos a continuar en ese conflicto. Y entonces en la realidad vivimos así: decimos la verdad, pero de repente decimos mentiras. ¿Alguien dice amén? Decimos la verdad normalmente si no nos va a causar ningún problema. Pero una vez decir la verdad nos puede meter en problemas, hay que tener la habilidad
de usar las mentiras blancas. ¿Cuántos han usado mentiras blancas? No sé cuáles son, pero así les dicen, ¿verdad? O a veces dicen mentiras piadosas, dicen. Y no caminamos en la verdad. Entonces vivimos como que si nos cambiáramos de carril. Vamos en dirección de la justicia, de la santidad, pero luego vamos de regreso hacia la inmundicia. Vamos de regreso hacia lo que no es agradable delante de Dios. Pablo entonces menciona que hay dos maneras de vivir. Y dice entonces de que tenemos como fruto la santificación. Entonces el creyente tiene que trabajar de una manera personal, y yo creo que como pastores somos culpables de no predicar con la claridad sobre este tema. El creyente tiene que trabajar en llevar mucho fruto para que Dios sea glorificado. Y uno de esos frutos es la santificación, limpiarse del pecado, apartarse del pecado, abstenerse de participar de todo aquello que al final va a producir muerte. Yo estaba sintiéndome muy inquietado, y es lo que me ha llevado a detenerme en estudiar estos 3 capítulos de la Biblia. Me estaba sintiendo muy inquietado porque yo me doy cuenta que hay muchos creyentes que están en problemas. Hay muchos creyentes que están padeciendo de diferentes maneras, y nosotros tenemos que hacer una separación en cuanto a esto del padecimiento. Pablo lo hace, Pedro lo hace, creo que también Santiago, pero Pedro es más claro cuando dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. O sea que uno puede padecer como cristiano. Hay persecución, hay oposición, hay injusticia por causa de ser creyente, por causa de vivir en la fe. Pero también hay un padecimiento por nuestras malas decisiones. Pedro dice que ninguno padezca como malhechor, por ladrón, ni por entrometido, dice. O sea, por malas decisiones. Y entonces ahí entra el asunto de nuestras decisiones. Y yo me estaba sintiendo muy inquietado durante un par de semanas al considerar que yo creo, hermanos, que si a través de Cristo la maldición fue removida y la bendición está disponible, la iglesia debería de caminar bajo bendición. Y hablo de la iglesia en términos individuales. Los creyentes hemos sido llamados a recibir la herencia, a recibir las bendiciones, porque somos bendecidos con el creyente Abraham. Porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero hay un montón de creyentes en todas las iglesias, en todas las congregaciones, que están padeciendo de una o de otra manera, económicamente, físicamente, emocionalmente. Y entonces, aplicando la regla de los que padecen como cristianos y los que padecen por sus malas decisiones, todo creyente tiene que examinar: ¿y por qué me estará pasando lo que me está pasando? ¿Por qué es que estoy arruinado? ¿Por qué es que estoy tirado? ¿Por qué es que estoy caído? ¿Es porque el enemigo se ha levantado en contra mía por causa del servicio, la consagración? ¿Es persecución por causa de la palabra, como Jesús menciona en la parábola del sembrador? ¿O es por mis malas decisiones? ¿Es por mi pecado? ¿Es por mi carnalidad? Y aquí es donde entra mi inquietud. Cuando yo veo y platico con otros pastores y consideramos la condición de la iglesia, descubrimos que hay muchos creyentes que se han metido bajo maldición. Dios nos sacó de la maldición a través de Cristo, porque Cristo tomó la maldición. Él se hizo maldición por nosotros, para que la bendición esté disponible. Pero ¿por qué hay creyentes bajo maldición? Porque decidimos caminar en la vanidad de nuestra mente. Porque provocamos nuestro sufrimiento con nuestras decisiones. Y aquí al final lo resumimos de esta manera: porque al decidir vivir en el pecado, atraemos muerte sobre nuestra vida. La Biblia claramente dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Entonces, una de las principales razones por las cuales muchos creyentes están padeciendo es porque han atraído muerte a sus vidas, con sus malas decisiones, con sus malas acciones, con sus actitudes incorrectas. Y aquí es donde es sumamente importante aplicar lo que el apóstol Pablo está enseñándonos acerca de ser siervos de la justicia y vivir libres del pecado.
Pablo menciona, entre otras cosas, que ya no prestemos nuestros miembros a la iniquidad, sino que sirvamos a la justicia. Pablo enseña que es necesario que nosotros podamos establecernos en una convicción, en una determinación de vida, en la cual vamos a trabajar en hacer morir lo terrenal. Pero como repito, es algo individual, es algo personal, que cada uno tiene que alcanzarlo, tiene que lograrlo. El apóstol Pablo continúa diciendo, regresémonos al 7, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora Pablo entonces menciona que hay dos leyes. Él dice que él se siente en medio de dos leyes: la ley del pecado que obra en sus miembros y la ley de Dios que está en su mente. En Jeremías capítulo 31, Dios anunció que él iba a escribir su ley en la mente y en el corazón de su pueblo. Y es por eso que ahora nosotros, que hemos alcanzado lo que se le ofreció a Israel, es por eso que ahora nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Y mire, en su corazón usted sabe lo que es bueno, pero terminamos haciendo lo malo, ¿verdad? En nuestro corazón sabemos lo que es justo, sabemos lo que es santo, sabemos lo que agrada a Dios, pero terminamos haciendo lo malo. Entonces Pablo está diciendo que él se encuentra en esa condición donde hay una ley en su mente. Él con su corazón quiere agradar a Dios. Él quiere no retroceder. Pero él se descubre que hay una ley en sus miembros que está operando en su cuerpo. Su naturaleza de pecado lo está llevando continuamente a las mismas áreas de pecado, porque no ha logrado hacer morir lo terrenal. Y entonces de una manera tan franca, tan honesta, que es admirable, porque él expone su debilidad, él dice: miserable de mí. ¿Alguien aquí se ha sentido miserable? Yo he tenido experiencias en la presencia de Dios donde he podido percibir la santidad, la gloria de Dios y lo miserable que soy. Y mientras mayor es la comprensión que tenemos de que servimos a un Dios que es puro y que es santo, más claro queda el concepto de que somos unos miserables. En nuestra humanidad somos miserables. En nuestra humanidad no es solamente un asunto de incapacidad, es un asunto de miseria, es un asunto de colocarlo en la condición más baja. Y Pablo llega a ese punto, y qué bueno que lo hace, porque es como que nosotros digamos: si el gran apóstol se sintió así y tuvo que luchar con todo eso, aprendamos de él para ver cómo alcanzó la victoria. Entonces, qué bueno que el capítulo no termina ahí, porque usted puede continuar leyendo inmediatamente el verso siguiente, y después de que él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Alguien da gracias a Dios por Jesucristo? Porque es Cristo quien nos liberta de este cuerpo de muerte. Es por medio de Cristo que nosotros seremos revestidos, seremos transformados, porque Cristo habita en nosotros. Pero también es por medio de Cristo que podemos experimentar victoria sobre nuestra vida vieja. Dios ha cambiado la vida de muchísimas personas, hermano. Millones de personas han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Dios es capaz de transformar a la gente. Pero la persona tiene que tener la voluntad rendida delante de Él. Uno no puede orar que Dios cambie a otras personas, pero uno sí puede orar: cámbiame, Señor. Porque en el momento que uno ora por uno mismo, uno está rindiendo su voluntad a Dios. Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, fortaléceme.
Señor, deténme. Tiene que haber una actitud donde a través del sometimiento, a través de someter la voluntad a Dios, Dios obra en nuestra vida, porque le estamos pidiendo que Él reine, que Él gobierne y que su voluntad sea hecha en nosotros. Así que Pablo está diciendo de que él da gracias a Dios por Jesucristo, porque él sabe que Él es el libertador, y Jesús dijo que si permanecíamos en su palabra seríamos sus discípulos y conoceríamos la verdad, y la verdad nos haría libres. Y también Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, sino verdaderamente y completamente. Así que Pablo da gracias a Dios por Jesucristo. Porque es a través de Jesucristo que nosotros podemos experimentar la liberación de este cuerpo de muerte. Veámoslo en el verso 11 del capítulo 8. Como le dije, hay un montón de ideas que conectar y yo voy a ir haciendo un resumen a manera de enseñanza. Voy a continuar el martes con esto porque realmente es sumamente importante de aplicarlo o de practicarlo. Pablo escribió en el capítulo 8, verso 11, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ahora, este pasaje, este verso, hermanos, podría entenderse como la promesa de glorificación. Dios levantó de entre los muertos a Jesús y Jesús resucitó. Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu del Padre, el espíritu de Dios, si ese espíritu mora en nosotros, o sea que no es un asunto de que si va a la iglesia, si tiene iglesia, no, es si el espíritu de Dios mora en usted, Dios por su espíritu va a vivificar su cuerpo mortal. Y aquí también vale la pena hacer una aclaración o una aplicación más amplia. No solamente podemos esperar la transformación de nuestro cuerpo, la resurrección, porque la Biblia dice, vivificará vuestros cuerpos mortales, y esto también nos habla de caminar en salud o de recibir sanidad. Porque piensa en esto. Si el Espíritu Santo es poderoso para darle vida a un muerto, es poderoso para sanar las enfermedades, es poderoso para poder causar que usted camine en sanidad, porque el Espíritu Santo es el que produce la vida, es el Espíritu de vida en nosotros. Entonces no lo pongamos únicamente en el futuro como la esperanza de glorificación, apliquémoslo en el presente. Tú aumentarás mis fuerzas. Tú me vivificas con tu Espíritu Santo. Porque hay vida por el Espíritu de Dios, pero hay muerte por medio del pecado. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo ahora está enseñando de que es por el Espíritu que hay una vivificación en nuestro cuerpo, y lo estoy conectando con que es por Jesucristo, por su Espíritu, que nosotros seremos libertados de este cuerpo mortal, de este cuerpo de muerte, de este cuerpo inclinado hacia la maldad. Pablo menciona muchas cosas, entre ellas él habla acerca del régimen nuevo del Espíritu y habla del régimen viejo de la letra. Y dice de que nosotros ahora que hemos sido vivificados, que hemos sido justificados y perdonados, tenemos la posibilidad de vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Porque la letra, la ley no podía producir vida, pero el Espíritu Santo sí produce vida, hermanos. La letra, la ley condenaba, traía muerte, pero el Espíritu produce esperanza, produce gozo, produce libertad, produce vida. Y aquí es donde nosotros también como creyentes tenemos que establecernos y entender. O sea que lo que Dios espera es que aprendamos a vivir siendo guiados por el Espíritu, porque cuando seamos guiados por el Espíritu vamos a producir el fruto del Espíritu. Y si nos ocupamos del Espíritu, no vamos a estar ocupados en hacer las obras de la carne. Fíjese que ese texto que leíamos allá en Gálatas,
regresémonos allá. Gálatas capítulo 5, verso 16. Tiene una forma mucho más clara de entenderse en otras versiones y es interesante aplicarlo. He establecido que el creyente está como en el medio, batallando contra los deseos carnales de su naturaleza caída, pero siendo inclinado hacia la santidad, la justicia, el amor y la misericordia por el Espíritu Santo. Amén. Y cada uno de nosotros determina si va a seguir la guianza del Espíritu o si va a caer sometido por sus deseos carnales. Y por eso es que todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene un nivel espiritual diferente. Cada uno ha crecido espiritualmente y ha hecho morir las obras de la carne en diferente nivel. De eso depende nuestra espiritualidad. Por eso es que no todos somos iguales. No todos somos igualmente espirituales. Hay diferentes niveles. Ahora, hemos establecido entonces que todo cristiano verdadero tiene ese conflicto. Usted lo tiene, ¿verdad? Si usted lo tiene, usted es un cristiano verdadero. Si usted no lo tiene, es porque no ha nacido de nuevo. Pero el cristiano verdadero tiene ese conflicto. Quiere agradar a Dios, pero se frustra porque no puede, porque hay una lucha, hay una incapacidad. Hemos establecido entonces que hay una voluntad que debe rendirse. Pero aquí hay un punto bien importante. Pablo da una instrucción que en la Reina Valera se traduce como: ocúpense del Espíritu, desatiendan o ignoren la carne. Preste atención. Anden en el Espíritu como un mandato, como una instrucción. Andar en la Biblia significa vivir. Siempre que usted encuentre en la Biblia, andar significa vivir, significa desenvolverse en la vida. Así que lo que Pablo está diciendo es: vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, la aplicación clara de la interpretación literal de la forma en que está escrito es que yo tengo que andar siendo guiado por el Espíritu y no atender a la carne, no satisfaciendo mis deseos, sino que negando mis deseos carnales. Pero otras versiones lo ponen más fácil de comprender y de aplicar, y por lo tanto de vivirlo. Y una forma de hacérselo entender es esta: debido a que usted está aquí ahorita, ocupado en su mente, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, en la palabra, usted no está pecando. Porque usted no puede hacer las dos cosas a la vez. Usted no puede estar adorando a Dios y pecando. No, solo podemos hacer una cosa a la vez. Entonces, esta mañana, al reunirnos como iglesia, estamos ocupando nuestro tiempo en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nos estamos alimentando espiritualmente. Si no estuviéramos en la iglesia, podríamos estar ocupados en las cosas de la carne. Y no solamente se trata de placeres, sino también se trata de conflictos, de pleitos y de toda aquella injusticia que ya leímos en Gálatas capítulo 5. Pero la forma más clara que yo encontré en otras traducciones de la Biblia es esta. El apóstol Pablo me parece que lo que quiso decir es esto: anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. O sea que es algo automático. En el momento que usted logra encender su botón espiritual y usted camina espiritualmente, usted ya no tiene que luchar contra la carne, ¿eh? Porque como usted está ocupado del Espíritu, usted está ignorando y desatendiendo lo demás. No sé si alcanza a ver la diferencia. Porque en la forma en que la Reina Valera lo pone es: yo tengo que andar en el Espíritu y cuando la carne me llama, no la voy a satisfacer, voy a luchar, me voy a resistir, me voy a oponer. Y entonces es un conflicto que toma dos acciones. Tengo que someterme a la guianza del Espíritu y tengo que andar resistiendo, tengo que andarme oponiendo. Pero la mejor traducción es que cuando logramos andar en el Espíritu, ya no satisfacemos los deseos de la carne. Y lo pone en futuro condicional. Las versiones en inglés están de esa manera.
Entonces yo descubrí un principio ahí. No se trata tanto de luchar contra la carne, sino que se trata de ser guiados por el Espíritu Santo. Así que para poder levantar nuestra vida espiritual, lo que tenemos que hacer es ser más sensibles a la guianza del Espíritu. Usted está en un pleito y el Espíritu Santo habla a su corazón. Y la instrucción podría ser cerrar la boca, no continuar con la discusión. Pero en su carne, ¿qué hay? Que siga, que levante la voz, que ofenda, que diga algo más grande. Entonces ahí está el conflicto. O usted es sensible a la guianza del Espíritu Santo o se deja ir por los deseos de la carne. ¿A alguien le ha pasado lo que estoy hablando, hermano? Porque lo veo así bien extrañados, aparte de lo que están durmiendo. Cuando estamos en ese punto medio, el Espíritu Santo puede inclinarnos a que nos detengamos, a que cerremos la boca o a actuar de una manera con mansedumbre o incluso a pasar por alto la ofensa. Pero en nuestra carnalidad existe una inclinación por imponernos, por actuar como estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, de nuevo, haciendo la aplicación de la forma en que está en la Reina Valera, el conflicto es doble. Tengo que seguir la guianza del Espíritu y tengo que luchar contra mi carne, tengo que oponerme, resistirme y como que tengo que entrar en un conflicto de oposición. Pero en la mejor traducción que yo he encontrado, lo que está diciendo es que si yo me ocupo del Espíritu, ni voy a tener necesidad de preocuparme por la carne. Cuando usted se ocupa de orar, usted automáticamente está enfocando su vida en las cosas espirituales y usted no tiene tiempo para estar pecando. Y Pablo enfoca esto en el libro de Romanos, en la carta de Romanos. Regresémonos ahora de nuevo a Romanos y vamos a ir parando por aquí. Capítulo 8, verso 5. Yo voy a detenerme en todas estas cosas de una manera más detallada en las siguientes enseñanzas. Verso 5, miren lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces Pablo ocupa el pensar en las cosas de la carne como una acción, y Pablo ocupa la palabra ocuparse de la carne. Y luego en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Así que Pablo está enseñándonos de que la gente puede tomar la opción de pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Ocuparse de las cosas de la carne o de las cosas del Espíritu. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y hemos establecido esta mañana que ese es un conflicto el cual tenemos que solucionar extrayendo las claves para poder vivir en victoria. Y una de las claves es que a través de Cristo tenemos la victoria. Otra de las claves es que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y Pablo comienza el capítulo 8 de Romanos diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos estos textos, hermano, nos hablan de este conflicto espiritual. Esta mañana yo solamente quiero dejar esto como un fundamento para que luego lo desglosemos, lo analicemos y lo apliquemos en nuestra vida. Yo creo que esta mañana todos podemos salir de aquí con este entendimiento. Estamos en la misma guerra. Queremos ser más santos, pero no podemos. Queremos ser guiados por el Espíritu, pero nuestra naturaleza de pecado se ha opuesto y no nos hemos podido levantar a otro nivel.
todos podemos concluir lo siguiente: así como el apóstol Pablo se consideró miserable, nosotros también podemos considerarnos miserables en nuestra propia capacidad y fuerzas. Pero necesitamos los principios que el apóstol Pablo escribe, donde la fe viene a ser sumamente importante. Porque mire, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la fe recibimos vida. Y es por la fe que podemos santificarnos ahora. Es por la fe que tenemos que vivir como siervos de Dios, como siervos de la justicia. Es por la fe que recibimos las fuerzas. La Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero Jesús le dijo a los apóstoles que para soportar la tentación tenían que orar. Orar, les dijo, para que no entren en tentación. Entonces, como creyentes, mis hermanos, tenemos que echar mano de los principios espirituales que están escondidos en esta carta, y tras eso vamos. El martes continúo con esto, porque todos nosotros podemos levantarnos en otro nivel de vida espiritual. ¿A alguien le interesa? Todos podemos levantarnos limpiando nuestro corazón, porque los de corazón puro son los que van a ver a Dios. Limpiando nuestras manos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, limpiando nuestra vida en todas las áreas. Pero esto va a requerir un trabajo consciente, voluntario. Va a requerir que sacrifiquemos nuestras pasiones. Pablo escribe también en la carta que él envió a Galacia. Él dice que los que son de Cristo han crucificado el viejo hombre con sus pasiones. Esa es otra clave: crucificar nuestras pasiones, hacer morir lo que hay en nosotros. Imagínense cómo el apóstol Pablo termina casi al final de su vida: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que toma las decisiones, no estoy moviéndome u ocupando mi existencia para alcanzar mis sueños, mis metas. Le he entregado mi vida a Cristo. Él es el que vive en mí. Y esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta vida que vivo en este cuerpo físico y con esta naturaleza inclinada hacia el pecado, la vivo en dependencia de Él, la vivo en obediencia a Él, la vivo sometido a Él. Y de esa manera estoy sirviéndole. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando vino una palabra profética de que lo iban a atar y que iba a padecer, y la gente llorando por él y diciéndole que no subiera a donde le iba a pasar todo esto, él dijo: ¿y por qué ponen a llorar y quebrantándome el corazón? Si yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, estoy dispuesto a morir, porque él realmente ya había rendido su vida al Señor. Entendamos algo más esta mañana antes de retirarnos o de concluir. No hay que malinterpretar la carne con el cuerpo, porque la carne es una forma figurada de referirse a una naturaleza de pecado. Hay iglesias o hay enseñanzas donde se sostiene que hay que maltratar el cuerpo. No, si el cuerpo en sí mismo, el cuerpo no es malo ni bueno. El cuerpo es la habitación, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la carne es una referencia a la naturaleza de pecado. No es que la carne sea mala, no, sino que la carne es una forma de referirse al viejo hombre que está inclinado a mentir, a robar, a aprovecharse, a tomar ventaja, a cometer injusticias, a herir, a lastimar, no perdonar, no ser misericordioso, y todas esas obras que revelan que hay una naturaleza contraria a la de Dios. Yo espero que esta mañana todos podamos llegar al punto donde concluimos: mi naturaleza pecaminosa me ha estorbado de levantarme a otro nivel de santidad, pero yo quiero avanzar en este proceso. ¿Podemos todos concluir eso esta mañana? Entender que nuestra naturaleza de pecado, que es normal, nos ha impedido ser
mejores hijos de Dios. Y por lo tanto, ser mejores padres, ser mejores esposos, ser mejores hijos. ¿Por qué no lo hemos logrado? Por la carnalidad. Pablo se lo dice a los corintios, teniendo pleitos y divisiones entre ustedes y no son carnales, les dice. Claro que son carnales. Entonces, espiritual no es aquel que predica, que canta, que profetiza. Espiritual es aquel que puede perdonar, que camina en amor, en misericordia. Lo más espiritual no son los dones, fíjese, porque los dones Dios los da para su gloria, mientras otras personas son beneficiadas. Pero el fruto del Espíritu, eso es lo más elevado, porque revela una vida cambiada, un carácter. Y por eso Pablo dice, tener profecía y no tener amor no es nada. Porque lo más espiritual, hermano, no son los dones espirituales, ni las habilidades, ni el ministerio. Lo más espiritual es un corazón limpio, perdonador, un corazón misericordioso, que camina en la verdad, en la paciencia, y todo aquello que está narrado en Gálatas 5 como el fruto del Espíritu: gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Así que concluyamos esta mañana. Ojalá que todos aquí pudiéramos tener este sentimiento delante de Dios. Señor, yo quiero ser mejor. Tú sabes que no he podido, y ahora entiendo por qué no he podido, pero yo quiero ser cambiado. Y yo sé que solamente tú puedes cambiarme por tu Espíritu. Solamente tú puedes obrar esa transformación dentro de mí. Padre Celestial, te necesitamos. Esta mañana, Señor, al examinar nuestro corazón, reconocemos la carnalidad, reconocemos la vanidad de nuestra mente, reconocemos, Señor, que estamos inclinados hacia la injusticia, hacia el egoísmo. Reconocemos, Señor, que hay una lucha en nosotros, porque con nuestro corazón o nuestra alma, Señor,